Bueno, señores, abueleando se llama esto. Y vi que Aníbal de Castro en su columna de Diario Libre, A decir de cosas, está conjugando el verbo abuelear. Y esto coincide con nuestro segmento de Cultura y Arte con Jesús Sosa, gestor cultural amigo y de la provincia Esmeralda, quien va a tratar ese tema de las abuelas y los abuelos. Yo creo que en este país es uno de los países donde más abuelos y abuelas crían nietos. Ay, sí, yo creo que sí. Si no somos el primero, somos el segundo. Señores, hablando de abuelos y de hijos, felicitar a la familia Gotró, a Susi Gotró, sí, Susi, que hoy dio a luz a su 10 libras, mi amor, 10 ese muchachito. libras, 22 horas de labor de parto y hubo que hacer cesárea, pero dio un muchacho hermoso, grandísimo. Felicidades Felicidades para Susi, a para mi su querida abuela. Susi y a mi queridísima Susana Gotró, que debe estar abueleando, que perdió a su madre hace unos días y ya hoy la vida Ya le da una nueva Dios le alegría. mandó su consuelo. La gente buena siempre está respaldada. Jesús, Vamos a bolear. Vamos a Vamos bolear. a contar. anécdotas de abuelo o historias relacionadas con mitos, No, vamos a contar leyendas de los cosas abuelos. que necesitamos a tratar de seducir al pueblo dominicano, al público. Primero, buenas tardes, señores. Escúchenme, que me ponen a bolear de una vez. Que tienen que ver con los abuelos y las abuelas. Esta modernidad prestada en que vivimos en la sociedad dominicana, y digo prestada muy a propósito, quizás para provocar, en las últimas décadas ha ido provocando que nuestros abuelos y nuestras abuelas sean seres del atraso. Ese viejo está atrasado, ese viejo no sabe nada, no sabe usar el internet, no tiene esto, no sabe de aquello. Pero hay un pecado original, y es que los abuelos y las abuelas cada vez más están pasando a ser seres arrinconados, desechables. Y eso es triste. ¿Qué queremos defender hoy? O producir, seducir. Lo primero es que un país puede tener unos índices de desarrollo excelentes. Economía, industria, esto, aquello, ciencia, tecnología. Sin embargo, un indicador humano muy importante es cómo tratamos a nuestros envejecientes y a nuestros niños. Wow, sí. El polo donde comienza la vida y el polo donde está terminando. ¿Y por qué digo un indicador humano? Por la siguiente razón. Un pueblo, una familia, un país, un continente, que deseche sus ancianos y sus ancianas, está condenado a olvidar de dónde viene. Y si usted no sabe de dónde viene, fácilmente se equivoca al elegir el camino para dónde va. ¿Qué queremos seducir y producir con los abuelos? Lo primero es que son fuentes de sabiduría, fuentes de conocimiento. Se perdió la costumbre que había antes, que los abuelos y las abuelas le cuenten a sus nietos el día que nació su padre o su madre. ¿Cómo nació? ¿Con partera? ¿En una clínica? ¿Cuántas libras? Yo sé todo eso. ¿Con qué lo alimenté? Si era malo o bueno cuando chiquito, si hubo que darle ¿Cómo- mucha ¿Cómo pena. lo corregía? ¿Cómo lo castigaba? Pero hay otro elemento importante. Esas historias, esos cuentos que nos van contando las abuelas y los abuelos, van generando una relación de triple, digamos, efecto. Primero, una relación de afecto, cariño y ternura con el viejo o la vieja, con el abuelo o la abuela. Segundo, una relación de valoración de nuestra familia. Y tercero, una relación de valoración y de aprecio entrañable del país, del territorio de donde venimos. Pero hay otras cosas interesantes. Los abuelos no solo son fuentes de sabiduría. Usted abre las redes, los periódicos, y todo el mundo se está quejando de que los muchachos de ahora no hay quien lo corrija. Que ahora hay más jóvenes robando o delinquiendo que antes. Los abuelos son un control de principios y valores éticos. Por ejemplo, yo soy de una generación que me da risa decirlo, pero los muchachos de mi generación teníamos miedo de encontrar un chele o 5 cheles en la calle. Miedo. ¿Por qué? Porque eso era ajeno. Y recuerdo una anécdota de mi querido abuelo Papá Tallito, que una vez yo le pregunté, porque él insistía mucho que lo ajeno no se le pone la mano, y le pregunté, muchacho travieso, ¿y qué es lo ajeno, papá?
Y me dijo, muy sencillo, usted Lo se que lo va a no es aprender de tuyo. una vez. Todo lo que no es suyo es ajeno. Tan sencillo como eso. Oigan bien, una frase que resume un principio ético, es decir, usted puede entrar en el sector privado, en el sector público, en la calle, pero usted no va a robar. Pero otro principio que nos enseñaban, el principio del respeto. El respeto, habían unas normas, y todavía las hay, pero nos las vivimos saltando, que son códigos de ética. El respeto al vecino, el respeto al anciano, al padrino, a la madrina, al maestro y a la maestra. El muchacho en mi campo que le faltaba el respeto a un maestro, fácilmente tenía 4 o 5 castigos en cadena. El del papá, el del abuelo, el de la abuela. Ahora es diferente, don. Si usted le falta respeto a un maestro, ve papá pelear con usted y el hijo para darle al maestro. Sí, y eso es triste, eso es muy triste. Pero hay otras cosas interesantes que, y quiero ligarlo a una sugerencia o propuesta, si cabe la palabra, para el sistema educativo, para nuestras escuelas, para los ayuntamientos. ¿Por qué no llevan estos abuelos y estas abuelas a contar historias con los muchachos? Que se hace en muchos países. En muchos países. De hecho, en lugares donde están las personas que residen en hogares de asilos, normalmente buscan niños de guardería, o sea, esas dos extremos, los niños de guardería que están empezando el primer añito y los abuelos. ¿Por qué? Porque tienen todo un mundo de curiosidad, los pequeñitos, y los grandes tienen esa fuente de sabiduría para poder responder. Por ejemplo, sí, mira, lo conecto ahí. Queremos ahora vivir una tendencia muy a lo natural. ¿Por qué esos abuelos y las abuelas no nos cuentan en un vivero escolar cómo cultivaban el cilantro, la verdurita, el ajo, el cebollín? ¿Por qué Mi no? papá me enseñó eso. Sí, tu padre te enseñó, pero el tuyo. ¿Por qué no tener esos abuelos y esas abuelas contándonos? Señores, nosotros creemos que en este país desde siempre ha habido colchones y boeprim postopédicos. Eso fue en los 70 que se comenzó a hacer popular. ¿Cómo se hacían los colchones? ¿Cómo dormían? ¿Cómo se hacían esos abuelos y esas abuelas para criar 8 y 9 muchachos en una casa de 2 habitaciones? Era como con literas y era con... Una litera. Exacto. Y No, y sobre con todo un que batidor, cuenten un batidor. nuestra historia, Una- personas que la vivieron. Quiero conectar al final. Porque al final uno siempre escucha gente que añora los tiempos del pasado, pero no los vivió. No. Aprendió de ellos en los libros de historia o por algún cuento mal escuchado y mal contado en alguna esquina y habla sobre el pasado como que estuvo ahí. Todo no es- Entonces Tiene habla razón. mucho la gente, he escuchado, que dicen, no, porque tú hablas del pasado, pero por lo general en Latinoamérica se está viendo un regreso a líderes autoritaristas, porque gran parte de los seres humanos que vivieron esa etapa ya no están en la tierra. Entonces, los que han aprendido de esa etapa por los libros o por cuentos, por lo general solamente escuchan los cuentos buenos, porque la gente tiende a recordar el pasado de una manera un poquito distorsionada. Entonces es bueno escuchar de esos que aún quedan, de esos que aún nos acompañan, de qué se vivía en la República Dominicana, por ejemplo, durante la era de Trujillo. A ver si va a aparecer un charlatán diciendo Trujillo ven a ver. Porque Sí. lo que se vivió aquí, la sangre, el sudor y las lágrimas que se derramaron, el esfuerzo que le costó a la República Dominicana salir del trujillismo, no es para que venga cualquiera a tirar por el suelo la muerte de tanta gente, el sufrimiento de todo un pueblo. Y muchas familias que todavía están vivas, que padecieron, o sea, sus abuelos y todo eso, que padecieron toda esa situación, o sea, que... Por el desconocimiento. Me adelantaste el cierre. Antes de ti, me adelantaste el cierre y te lo Es agradezco. Miren, visionario. los abuelos y las abuelas, por lo menos de mi generación, tienen historias vivas de cómo vivieron el miedo de la dictadura. Claro. Pero no solo de cómo vivieron el miedo. ¿Cuántos familiares perdimos? ¿Cuántos amigos, cuántos compadres se perdieron? ¿Cómo vivieron esa etapa? ¿Cómo vivieron el tránsito a la democracia? Porque tienen sus historias también. Claro. Pero quiero conectarlo con un elemento que tiene que ver tanto con la historia política, pero también como con la historia económica. Nosotros no somos un pueblo agradecido de esos viejos. Esa gente se echó al hombro este país, y quiero decir por qué. Maribel lo tocaba al principio. ¿Cuántos padres no dejaron y madres el hijo mayor ayudándolo en los campos, en la parcela, para que los chiquitos pudieran salir de un campo, que la escuela llegaba a tercero a sexto, pudieran venir a arrimarse donde un tío o una tía y poder ser profesionales? Esa gente se echó al hombro
la carga de la producción agropecuaria en tiempos de hambruna. Comenzó el periodo ciclónico en este país tropical. ¿Cómo vivieron? Que nos cuenten cómo ellos vivían los ciclones, porque eran casitas de tartalada, de yagua, de cana quizás. O sea, cómo se protegían, cómo cuidaban el entorno. Por ejemplo, cómo se cuidaba un nidal de huevos de gallina de la culebra o del ratón. Sí, algo tan simple como eso, que uno lo ve sencillo, pero eso tiene un proceso. Porque ahora vamos con los huevos y los ponemos en la nevera. O del Claro. hurón, como mencionaba Félix ahorita. Sí, sí. ¿Cómo se distinguía el agua del manantial para el consumo humano y para tomar y cocinar? ¿Cómo se cuidaba en una tinaja? Y cómo se acumulaba el agua de los caños para la vida Y la cotidiana. preservación de los alimentos, porque no todo el mundo tenía refrigeración. No todo el mundo podía refrigerar ni tampoco cocinar. No, pero que no No, es existía. que ese concepto no existía en los eso campos. de una, ese señor, eso concepto de no una, existía en el eso de campo. una nevera en cada casa en este país es de finales de los 70 para acá, cuando Exacto. comenzaron la tienda a vender Exacto. fiado. Uno desconoce cómo ellos O sea, pero cuidaban los alimentos. ellos tienen tantas cosas bellas que contarme. Y quiero ir redondeando, terminando con algo. Nos vivimos quejando de que al mundo le falta cariño, que al mundo le falta ternura. Y ellos, empatía, y ellos son una fuente de cariño, de ternura. Por ejemplo, cuéntame, abuela y abuelo, ¿cómo ustedes se enamoraron? ¿Cómo se enamoraban? ¿Qué canciones cantaban? Las cartitas que se hacían, lo que sabían leer y escribir. El amor ¿eh? de la salva es por mi abuela. O sea, Exacto. eso mismo, viene con la parte de la tradición. No y- aprendiste mucho sobre el amor. Sí. Pero- Mira, pero- y decía un pero- Y mira que trataron ellos. Sí. ¿Tú quieres aportar algo? Sí. Dale. Bueno, hay dos cosas. La primera, que cuando estabas hablando así del mundo que se fue, yo recuerdo, yo tuve una madrina que era como un ángel, mi hada madrina, doña Dolores, que ella me contó Dolorita. algo, Ay. algo de lo que me acuerdo mucho en estos días con la anunciada hambruna. Y es que mi madrina me contó de una época que vivió el país después de la Segunda Guerra Mundial y San Zenón, que para nosotros... Y el terremoto del y 46. el terremoto, Vincúlalo ahí, que se vinculó exacto, todo. que se vinculó todo. Aquí había tanta hambre. En Monte Plata, por ejemplo, ella me decía que la gente tenía dinero y no tenía qué comprar. Que venían uno o dos burritos, venían del campo, que lo que traían eran una mano de guineo, una mano de rulo, y que se los repartían. O sea, déjame coger 3 nada más para que el otro pueda comprar la otra parte. O sea, que era un hambre de verdad. Un tiempo para el cual el dinero no servía para nada. Eso por una parte. Y por otra parte, la que más me motiva a tener esta participación es acordarme de las abuelas de los campos. Yo tuve abuela y tía abuela. Entonces, esas mujeres compartían la magia del mundo que nosotros no las veíamos. La gente que supuestamente aparecía, las leyendas, lo que pasaba en el río, que cuando tú cruces por ahí, que si tú no has visto tal cosa, o sea, uno vivía como en un mundo Los mágico. compadres peleando en la loma. Como en un mundo mágico, porque para ellos todo era como maravilloso. Nos estaban pasando además mucho conocimiento a través de los cuentos. Yo recuerdo, o sea, que pasaban de mi abuela, de la abuela de mami a mi abuela, a mami, a mí, y así por el estilo. Inclusive antes, los abuelos lo que hacían era que formaban a través de historias que supuestamente le pasaban a otra gente. Que a veces eran ellos. Ahí empezaron los habladores. No, sí, Siempre le dije un tío, un abuelo, un amigo de un amigo. Pero la historia de la humanidad es eso. Ah, claro, de boca a boca. Los cuentos y las leyendas, recordemos que era la manera de la gente, como bien dice Maribel, educar, transmitir Así conocimientos, transmitir principios, valores, pero al mismo tiempo siempre hay un pasacantando que distorsiona Era la la manera de historia. entretenerse también. Pero ese valor, y quiero insistir, de que esta sociedad pueda comenzar a dar pasos. Cada vez que se nos va un abuelo o una abuela, se nos va Una enciclopedia, una biblioteca, Un pedazo de historia. un pedazo de la historia, pero también se nos va la posibilidad de haber generado afectos y cariños que luego nosotros podemos transmitir con mucha ternura
a nuestros hijos. Y lo que perpetuar tienen. el conocimiento. Porque hay veces, a mí me ha pasado también, que alguna persona mayor, muy mayor, se ha muerto en Monteplata y yo he lamentado no haber tenido esa conversación. Finalizando, la sociedad dominicana, desde este programa, quisiéramos sugerir, seducir, insistir, no los pongamos en un rincón de la vida cotidiana. Son seres humanos que nos necesitan, pero nosotros necesitamos más de ellos. Mucho más en un momento como este, en que todo es rápido, todo tiende al olvido. Pero además, tienen en este momento crítico que vivimos de relaciones de violencia, de falta de empatía entre los seres humanos, como decía el hermano, tienen la posibilidad de traernos, aterrizarnos en lo que es la vida comunitaria, la vida familiar, la solidaridad, compartir el plato con el hambriento, la medicina con el enfermo. Yo no quisiera ser como muy bucólico, pero pueblo dominicano, pensemos en los abuelos y en las abuelas y vayamos a ellos, porque ellos están esperando que le preguntemos, locos por contarnos muchas historias bonitas y enaltecedoras.